¿Qué tal? En este video aprenderemos a cómo generar hashes a partir de cadenas de texto plano o de archivos cualquiera utilizando C Sharp. Y bueno, pasando con el primer ejemplo, que son las cadenas de texto plano, lo primero que hacemos es declararlas. Yo le voy a usar una constante que se llame texto plano y le voy a dar el valor de texto plano, cadena de texto plano. Ok, entonces para generar un hash nosotros utilizamos las clases que heredan de una clase abstracta llamada hash algorithm. Aquí está, la escribí mal, pero el IDE la reconoce. Que, como les mencionaba, es una clase abstracta que define ciertos métodos que se utilizan para generar los hashes. Si nosotros vamos a la definición de esta clase abstracta, ya vemos los métodos que se utilizan. En nuestro caso va a ser compute hash async si queremos hacerlo asíncrono, etcétera, para cadenas o entradas muy grandes, que para nosotros no es el caso, pero si se llega a utilizar, ahí está. Y las clases concretas que heredan o que implementan más bien esta clase abstracta son los propios algoritmos, como Shadow56, que aquí vemos, pero también existe MD5, etcétera. Aquí yo voy a utilizar más bien Shadow56, voy a utilizar su factory method, create. Estas clases por lo regular no tienen un constructor y se instancian mediante métodos estáticos o ahí como se les ocurra. Y otra cosa que me faltó mencionar es que esta clase implementa la interfaz iDisposable, por lo que podemos colocar al inicio la palabra reservada using para liberar la memoria una vez esta parte del código pase. Esto pues pueden utilizarlo o no, va a depender de cómo estén implementando o cómo estén trabajando con estas clases. Si quieren que al final pues se libere la memoria, háganlo. Si no, pues no. Ya va a depender de sus necesidades. Y bueno, si retomamos el tema del hashing, las funciones que generan estos hashes toman como parámetro una matriz de bytes y dan como resultado una matriz de bytes. Entonces, nuestra primera entrada o nuestra entrada es una matriz de bytes que yo voy a llamar source bytes y que vamos a sacar de una cadena de texto plano. Para ello utilizamos encodings, un encoding, importo el namespace y pues tenemos varias opciones, ASCII, UTF-8 y Unicode. Para esta ocasión yo voy a utilizar UTF-8 porque los caracteres que yo tengo pues es suficiente UTF-8. Utilizo el método getBytes, texto plano y ya. Si tuviera caracteres diferentes como emojis o estos corazoncitos que salen de no sé, teclear alt 50 y tantos o no sé, alt combinación numérica, podría utilizar ASCII y pues eso ya también depende de las necesidades que tenga cada uno. Entonces, para tener nuestra matriz de bytes resultado, la voy a asignar acá, le voy a llamar hash bytes y aquí me faltó, perdón, y tenemos el método compute hash que les mencionaba cuando vimos la definición, que toma como parámetro una matriz de bytes, nuestros bytes origen, y da como resultado otra matriz de bytes, que es nuestro propio hash, estrictamente hablando. Ahora, en la práctica lo que se suele hacer con estas matrices es darles una representación en strings, que obviamente es diferente a nuestras cadenas originales o a en caso de que nuestra origen sea una cadena. Para ello utilizamos representaciones con base 64 o hexadecimales comúnmente y son las que vamos a ver en este video. Las vamos a anotar en consola utilizando console.writeLine, primero la base 64 y para ello utilizamos la clase convert.toBase64string que como ven toma una matriz de bytes y ya. Y para el hexadecimal un poquito de lo mismo, aquí hex
Em, para esta utilizamos la clase bitConverter.toString. Como ven, también toma una matriz de bytes como parámetro. Y ya. Lo que hace este método concreto de bitConverter es darnos una cadena más o menos así. No sé. B1. No sé, así. Y bueno, en algunas representaciones, bueno, generalmente no se suelen dejar estos guiones, por lo que los voy a truncar yo con un replace. Em, y aquí pongo el guión. Y listo. Esto sería suficiente ya para generar nuestros hashes y representarlos en cadenas de estos tipos. Entonces ejecuto y aquí está. Como, eh, como pueden ver, tenemos la cadena original y nuestros hashes representados en cadenas tipo base 64 y hexadecimal. Como pueden apreciar, la hexadecimal es un poquito más larga, dado que tenemos menos opciones para representar cada byte, y en la base 64 tenemos menos porque pues tenemos 64 caracteres para escoger. Y bueno, esto sería todo con el ejemplo de cadenas de texto plano. Para pasar con el tema de generar un hash a partir de un archivo, realmente el código no cambia mucho. Recordemos que el proceso es generar una matriz de bytes, que es nuestra entrada, generar la matriz de bytes salida y pues representar esa matriz de bytes. Aquí lo único que cambiaríamos sería cómo se genera nuestra entrada, que ya no va a ser con texto plano, sino con un archivo. Yo voy a reutilizar esta constante para anotar la ruta del archivo. Esto lo voy a quitar. Y para ello voy a utilizar la clase... borré de más. Sí. Voy a utilizar la clase file. .read of bytes y filepath. Esto pues va a leer los binarios del archivo que yo le estoy indicando en esta ruta. Para ello yo tengo de ejemplo que es el runtime de .NET 6. Entonces voy a copiar su ruta y el nombre del archivo. Y listo. Esto sería pues todo el código necesario para generar un hash a partir de un archivo. Como ven, realmente no cambió mucho. Y vamos a ejecutar. Aquí está. Realmente estos son los hashes que se generaron a partir de este archivo a través de la lectura de sus binarios. Y bueno, antes de terminar el video quería mencionar unos usos prácticos que existen para el hashing de cadenas de texto plano como de archivos. Comenzando con las cadenas de texto plano, el ejemplo más sencillo son el almacenamiento de contraseñas. Ahorita mismo les estoy mostrando un diagrama de flujo que corresponde al almacenamiento de una contraseña en una base de datos por primera vez, teniendo como primer paso pues la contraseña tal cual en texto plano, una adición de un salt, la función de hashing y el propio hash que después se almacena en una base de datos. ¿Qué es esto de salt? El salt es una cadena de texto aleatoria que se concatena a la cadena de texto original y que posteriormente esta cadena resultante es a la que se le aplica la función de hash y que se almacena en la base de datos junto con el salt. ¿Por qué se hace esto? Porque, bueno, no es secreto para nadie que existen contraseñas absurdamente comunes como hola o 1234. Entonces, si tú no aplicas un salt a tus contraseñas, pero sí un hash,
pues a lo mejor no te sirve de mucho para ocultar las contraseñas porque vas a tener muchas veces el mismo hash y si se llegan a vulnerar tu base de datos, las personas cuando estén viendo las tablas, pues van a ver que, este hash aparece muchas veces, seguramente es una contraseña muy común. Entonces, si logran dar este, con la cadena de texto, que en este caso es una contraseña común, que generó ese hash, de ahí pueden empezar a indagar cómo vulnerar el resto de hashes, hallando las contraseñas originales. Entonces esta parte de Salt, que es una cadena de texto aleatoria, hace que aunque el usuario haya metido una contraseña, o más bien muchos usuarios hayan metido la misma contraseña, a todas se les concatenó una cadena diferente al final y todos sus hashes van a ser distintos. Así, por eso también se guarda Salt, para que cuando vayas a loguearte, por ejemplo, se, se usa tu contraseña, se consulta el hash, el salt, perdón, se concatenan, se genera un hash y si es igual al hash que está guardado, te deja pasar. Y así sin la necesidad de tener el mismo hash por cada registro. Ese es el uso práctico de el hashing en las cadenas de texto plano, junto con esta técnica del salt, muy propia ya del almacenamiento de contraseñas. Y en lo que respecta al hasheo de archivos, no sé si cuando han descargado algo, ya sea de Softonic, no sé qué eran de Softonic, no, pero de otros sitios más serios, han visto esta palabra, ¿dónde está mi mouse? Aquí está, checksum, y un algoritmo, junto con pues un hash. Esto se hace para comprobar la integridad del archivo, que sea el mismo archivo que el host subió o que una persona compartió junto con su hash. ¿Para qué? Para que cuando tú lo descargues, generes este hash con el algoritmo que te proporcionan y veas que si es el mismo, pues el archivo está íntegro y es el mismo que se subió al sitio o que te compartieron. En caso de que el hash sea distinto, significa que el archivo está corrupto, lo interceptaron y te mandaron otro, etc. Son temas de integridad. Y como ven aquí esta cadena, basado en los caracteres que tiene y que no tiene un padding al final. El padding son estos símbolos de igual que vimos en los ejemplos con cadenas base 64. Yo asumo que esta es una cadena hexadecimal. Entonces, si yo descargo esto, que de hecho es el que descargué, bueno, no es precisamente, pero sí descargué uno de esta página, y yo le aplico un hash con el algoritmo 512 y lo represento en hexadecimal, tendría que darme este mismo. Si no, significa que el archivo está corrupto o que es otro, que no es el original. Y bueno, esos fueron unos casos prácticos donde los temas que vimos en este video pueden aplicarse. Espero les haya gustado el video. Si tienen alguna duda pueden comentarla ahí abajo en la sección de comentarios y tal vez la responda o tal vez no. Y bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Adiós.